Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12 dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofenden muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, amado Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos hoy aquí reunidos, Señor, dándote gracias y gloria, Señor, por lo que eres, creador del universo y el único Dios verdadero. Señor, hoy vamos a tocar un tema muy importante para nuestra congregación y para todos los creyentes. Vamos a hablar de la lengua. Yo te ruego, amado Señor, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento y que podamos comprender todo lo que implica una palabra que sale de nuestras bocas, todo el impacto que puede llegar a tener. Así también, Señor, te ruego que si hay algo que nosotros tenemos que corregir a través de esta enseñanza, que realmente, Señor, así sea por la obra de tu Espíritu Santo. Yo te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, deben saber que las palabras que salen de nuestra boca tienen un peso que muchas veces ninguno de los que estamos aquí lo llegamos a dimensionar. Fíjense que todos en algún momento hemos experimentado el impacto de una palabra. Quizás en algún momento alguien te habló con mucho cariño. En el momento que más necesitabas, alguien se acerca, te habla con cariño, y esas palabras que recibiste te levantaron el ánimo. O quizás alguien te hirió con una frase cruel, dejando una herida que aún después de muchos años sigue presente. Por ende, por experiencia, todos los que estamos aquí sabemos que las palabras tienen poder. Ahora, cuando digo que las palabras tienen poder, no me estoy refiriendo al poder místico o al poder creativo que solo le pertenece al Señor. Yo no estoy hablando en ese sentido. El poder de crear, el poder de hacer las cosas que ocurran es únicamente de Dios. Ahora, lo que sí quiero decirle con que la palabra tiene poder es que la palabra que sale de tu boca tiene la capacidad de influir en la vida de los demás. Hermanos, tenés que ser consciente que podés animar o desanimar a una persona cuando hablas. Hermanos, vos podés unir o podés dividir. Podés traer consuelo o podés herir. Podés bendecir y maldecir. Por ende, podés edificar y destruir. Por eso, es necesario que conozcas el poder de la palabra. Y dado que conoces ese poder, debes examinarte. Debes examinar la forma en que hablas. Porque finalmente lo que sale de tu boca es el reflejo de lo que está alojado en tu corazón. Hermanos, si se fijan en el capítulo 2, vimos que la fe verdadera se manifiesta por medio de las obras. Claramente habíamos dicho que una fe verdadera se manifiesta por obras. Pero ahora
A partir del capítulo 3, Santiago nos va a mostrar que esa misma fe también se revela en palabras, en lo que hablamos. ¿Por qué? Porque si en verdad tienes un corazón transformado por Dios, no solo vas a cambiar en acción, sino vas a cambiar en tu manera de hablar. Tiene que haber una diferencia. ¿Por qué? Porque se va a empezar a alojar cosas nuevas en tu corazón y de lo que abunda en el corazón finalmente es lo que sale como algo audible. Entonces, hermanos, para nuestro estudio del día de hoy, vamos a dividir el sermón en 3 puntos. El primer punto va a abarcar los versículos 1 y 2, que va a ser la lengua exige una madurez espiritual. El segundo punto va a ser que la lengua posee un poder extraordinario y va de los versículos 3 al 8, para finalmente irnos al tercer punto, que es la lengua revela la condición del corazón, que son los versículos 9 al 12. Vayan conmigo otra vez a Santiago capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, cuando estaba leyendo este texto, la primera pregunta que se me vino es: ¿por qué, si el tema principal de esta sección es la lengua, se comienza hablando de los maestros? ¿Por qué razón? Y la razón, hermanos, es porque los maestros tienen una relación directa con el uso de la lengua. Toda persona que enseña ejerce su ministerio primordialmente por palabras. El punto es que el que enseña habla y usa palabras. Entonces, un maestro, ¿qué es lo que hace? Un maestro lo que hace es usar su voz para explicar la verdad de Dios, para instruir a los hermanos, para corregir, para edificar al pueblo del Señor. Por eso, una sección que corresponde a la lengua debe comenzar con una advertencia para aquellos que desean y tienen la responsabilidad de enseñar, porque nuestras palabras tienen impacto sobre personas. Nuestras palabras tienen impacto sobre las personas. Ahora, el punto del contexto de Santiago es muy probable que había lectores en su tiempo que deseaban ser maestros, pero el problema era que no comprendían la responsabilidad o lo que implicaba el ser maestro. Como saben, hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento, para su correcta edificación, necesita maestros. El problema no es ese. La iglesia necesita maestros. Por lo tanto, el querer ser maestro es algo lícito. Ahora, el problema es querer ser maestro sin estar preparado. Muchos quieren ser maestros sin estar preparados para asumir esa responsabilidad. Y muchos quieren asumir sin entender las implicancias de estar aquí parado. Y miren, hermano, no estoy hablando simplemente de una preparación académica, sino estoy hablando de la preparación de un corazón para poder estar aquí enfrente. Por eso Santiago le advierte a aquellos que quieren ser maestros diciendo, sabiendo algo que sabemos que recibiremos mayor condenación. Esa expresión lo que hace es mostrarte la seriedad de lo que se enseña, la seriedad del que está parado aquí enseñando. ¿Por qué? Porque nosotros no comunicamos simplemente información, sino que lo que hacemos es influir en vidas. Nosotros influimos en la vida espiritual de aquellos que nos escuchan. Esa es una conciencia que todo el que se sube aquí o está en silla de autoridad para enseñar debe saberlo. Tus palabras pueden guiar correctamente, pero también la palabra de un maestro puede llegar a causar un daño tal que pueda haber un daño irreparable. Santiago, hermanos, incluso hace algo muy loable. Él se incluye en la lista de estos maestros. Todos ofendemos muchas veces, dice. El maestro ofende. O sea, él no está hablando como alguien que está por encima de los demás. Él está hablando como un maestro que también tiene exactamente la misma responsabilidad delante de Dios. Ahora, fíjense, ¿quieren enseñar? Claramente dice que va a haber mayor juicio al que enseña. Y cuando dice mayor juicio,
Habla de una sentencia más severa delante del tribunal del Señor. Romanos capítulo 14 enseña que todos nosotros vamos a comparecer ante el Señor y daremos cuenta de nosotros mismos. Pero aquí se nos está diciendo que aquellos que enseñan van a recibir un juicio más estricto porque nosotros ejercemos influencia mayor sobre otros por medio de las palabras. Por ende, podemos ser de bendición o podemos ser de tropiezo para las personas. ¿Ven la responsabilidad? No es simplemente conocer un tema y pararse aquí. Es entender que cada palabra que sale de la boca de un maestro influye en las personas que vienen a escucharle. Por eso, su juicio va a ser más estricto. Luego Santiago continúa en el versículo 2 diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Y si se fijan, hermanos, esa palabra ofender realmente en el griego significa tropezar, errar o fallar. Él está diciendo, porque todos tropezamos o erramos muchas veces. Entonces, Santiago primeramente lo que hace al incluirse como uno de los maestros, está diciendo, nosotros los maestros no somos infalibles, tenemos errores. Ahora, el punto aquí es que aquel que enseña debe ser consciente de que puede equivocarse. Por ende, cuando alguien se acerca a decirte te equivocaste y tienes razón, no debería ser tomado como algo, no sé, como, wow, se equivocó el maestro. No, el maestro está sujeto a equivocarte. Pero el maestro sí debe estar preocupado de lo siguiente, hermanos. Nosotros como maestros no podemos estar en un constante vivir de error. No podemos errar todo el tiempo. Podemos errar porque somos humanos y no somos perfectos, sí. Pero lo que no podemos es estar viviendo en el error. No podemos hacer eso. Por eso añade, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Y cuando dice la palabra perfecto, no se refiere a perfección y sin pecado y sin error, sino se está refiriendo a completo y maduro. Entonces, hermanos, ¿quieren enseñar? Deben saber entonces que hay un doble juicio para el que enseña, porque sus palabras influyen en la vida de las personas. Y si estas palabras fueron bien pronunciadas, serán de edificación, pero si no, serán de tropiezo. Ahora, si tenés la capacidad de dominar tu lengua, vas a ser un hombre perfecto, o sea, vas a ser un hombre completo y maduro. No que no vas a errar, pero sí, hermano, que no vas a vivir errando todo el tiempo. Entonces, no va a haber un tropezar habitual en un maestro que realmente tiene una madurez espiritual. En otras palabras, Santiago lo que está diciendo, hermanos, hermanas, atiéndanme bien. Si encuentran a un hombre que se sabe controlar en palabras y que no vive constantemente cayendo en errores con su lengua, ustedes están en presencia de un hombre maduro. No perfecto, maduro. Y quiero decirles algo para que miren. La madurez del maestro se demuestra en dos áreas. ¿Cuáles son esas dos áreas? La primera es su enseñanza. La enseñanza de un maestro debe ser correcta, debe ser bíblica, debe ser acorde a lo que dice la Escritura. Y su enseñanza tiene que tener el propósito claro de edificar al pueblo de Dios. Pero por otro lado, el maestro también su vida debe reflejar dominio propio en la manera que habla. Debemos aprender a hablar. Por eso se agrega aquel que controla su lengua, también es capaz de controlar todo su cuerpo, que quiere decir que puede controlar su carácter. Si controlas tu lengua, vas a controlar tu carácter. Otra vez, si controlas tu lengua, vas a controlar tu carácter. O sea, el dominio de la lengua es dominio de uno mismo. Ahora, esto tiene una aplicación especial para el que está en el ministerio. Porque el maestro, una vez más, es uno de los más expuestos a estar usando mala lengua. Porque el ministerio depende de la palabra. Por eso, hermanos y hermanas, deben saber que nadie debería asumir esa responsabilidad simplemente por deseo de reconocimiento. Aquí en verdad debe haber un genuino llamado de parte de Dios y una correcta preparación espiritual.
Entonces, ¿qué exige la lengua? La lengua exige madurez. ¿Por qué? Porque el que habla con palabras o enseña con palabras no habla solamente delante de los hombres, sino habla en verdad delante de Dios. Hermanos, si hay alguien aquí que desea enseñar, yo les pido que se detengan un momento y pregúntense delante del Señor. Lo primero que tenés que preguntarte es si en verdad has sido llamado al ministerio. Y lo segundo que tenés que preguntarte es si sos consciente de las implicancias y de la responsabilidad de estar parado aquí enseñando la palabra de Dios. Porque si uno enseña, definitivamente va a ser juzgado con mayor severidad. Por eso no deben tomar la enseñanza a la ligera, sino deben ser humildes, con temor y dependiendo siempre del Señor. Por eso, hermanos, el pararse aquí para un predicador no es tener pánico escénico por las personas que están enfrente, ya sean 5, 10 o 50, sino es tener la noción a quién venimos a adorar y frente a quién vamos a proferir todas las palabras que estamos diciendo. A ver, hermanos, lo que te lleva al segundo punto, que la lengua posee un poder extraordinario. Vamos a leer nuevamente los versículos 3 al 8. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora, estos versículos lo que hace es llevar la enseñanza o darle la enseñanza a un carácter universal, porque ya no se habla aquí solamente de los maestros, sino aquí ya se habla de cada persona que forma parte del pueblo de Dios. Lo primero que hablé, específicamente hablé para maestros, pero ahora con estos versículos lo que vamos a hacer es universalizar la enseñanza y aquí entramos todos. Entonces, para demostrar el punto de lo que Santiago viene diciendo, él lo que hace es presentarte tres ilustraciones de la vida cotidiana. Primero te lleva al hipismo o a lo que sería el estudio de un caballo. Luego te lleva a la navegación porque te habla de un barco. Y finalmente te pone una situación donde hay una chispa, un pequeño fuego y un bosque. Ahora, si bien las ilustraciones son completamente diferentes, lo que nosotros debemos decir a partir de aquí, la enseñanza siempre es la misma. Y miren la enseñanza que le va a ayudar a ustedes a poder ver estas ilustraciones. Algo pequeño puede ejercer un gran dominio y determinar el rumbo de algo muchísimo más grande. Otra vez, algo pequeño puede ejercer un gran dominio y determinar el rumbo de algo mucho más grande. Entonces Santiago comienza diciendo, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Hermanos, en la época situada de Santiago, el caballo era usado para trabajo y transporte, inclusive era usado para la guerra. Miren, un caballo adulto en promedio mide entre 1,40 m y 1,80 m en la cruz. Inclusive los más grandes pueden llegar a superar esa estatura y pesan entre 400 y hasta 1,000 kilogramos según la raza. Sin embargo, lo que nosotros escuchamos aquí, leemos que aunque el animal sea extremadamente grande, y vamos a poner de 1,80 m con 1,000 kilos,
ese animal es dirigido por medio de un pequeño instrumento colocado en su boca. Un animal tan grande es manejado por un instrumento que entra en su boca. Y ese instrumento, pueden anotarlo, se llama el bocado. El bocado, hermano, es una pieza de metal que se coloca dentro de la boca del caballo y que se conecta con las riendas, lo que hace que el jinete controle al caballo. Entonces hay algo que mete aquí, entonces le controla de esta manera y entonces el jinete lo que hace por medio de eso es ejercer la dirección sobre él. Entonces, el propósito del freno, ¿cuál es? Es producir obediencia. Porque mediante ese instrumento, el caballo lo que hace es responder a la dirección que el jinete quiere. Entonces le pone el bocado, le tira hacia un lado y el caballo se va hacia donde vos le estás guiando. O sea, hermanos, quiere decir que un cuerpo tan enorme de que mide 1,80 m en promedio y tiene más de 1,000 kilos, es dirigido por el jinete a su voluntad. Por ende, lo primero que hay que concluir es que el jinete no controla al caballo porque sea más fuerte que él, sino porque tiene el control sobre el punto desde donde puede dirigirlo. Por ende, hermanos, un pequeño freno dirige a un caballo de gran tamaño y quien aprenda a controlar su lengua avanza definitivamente en el dominio de su vida. Recuerden lo que acabamos de leer en el versículo 2. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El segundo ejemplo que nos presenta es sobre la navegación. Miren lo que dice. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas a impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Ahora, Santiago cuando da este ejemplo tiene en mente la embarcación de su época. Que si bien, hermano, podemos decir que eran grandes para las épocas, ni se comparan con los barcos que tenemos hoy en día. Pero para las personas de aquel tiempo, eran estructuras enormes. Por ejemplo, un barco mercante romano podía medir aproximadamente entre 30 y 55 metros de largo y por ende transportar una enorme carga. Además, podemos decir que la característica de las naves eran que eran robustas y construidas para soportar largas travesías y resistir la fuerza del mar. Porque, hermanos, el navegar en aquella época no era una tarea sencilla. Más, cuando Jesús estaba atravesando, hubo una gran tormenta. ¿Por qué? Porque tanto en el mar Mediterráneo como en el mar Galileo, saben que eran muy frecuentes las tormentas repentinas y los vientos impetuosos. Por ende, si vamos a crear un barco, tiene que ser un barco resistente. Ahora, en una circunstancia como esa, en una tormenta repentina, por ejemplo, una embarcación tan grande podía ser fácilmente desviada de su rumbo si no había un capitán que la gobierne correctamente. Por eso, hermanos, es demasiado importante tener un piloto experimentado. O en este caso sería capitán, ¿verdad? Alguien que sea capaz de dirigir el barco por medio del timón. Y estaba mirando la medida del timón en los barcos y realmente el promedio es entre 1 y 3 metros, a diferencia de lo que es un barco entre 30 y 50 metros. Entonces es algo chico. Entonces, aunque el timón era una pieza pequeña, en comparación con todo el barco, de ese instrumento se dependía para dirigir a toda la embarcación. Y atiendan bien, ¿qué dirige un barco? Ciertamente un capitán, pero el capitán que usa algo pequeño, y ese algo pequeño es un timón. Por ende, el piloto, o vamos a llamarlo así, el capitán, no domina el mar y no detiene el viento. Simplemente lo que hace es gobernar el timón. Y por medio de manejar el timón, conduce al barco a su destino. Entonces, hermanos, aquí nuevamente vemos el mismo principio. Algo pequeño puede tener una influencia enorme, pero precisamente porque esa es una verdad, es la que debe ser gobernada correctamente.
Algo pequeño gobierna algo grande. Y ese algo grande es tu conducta. El jinete, por ejemplo, controla para dirigir al caballo con fuerza. Y el capitán controla el timón para guiar una gran embarcación. De esa misma manera, todo creyente debe aprender a controlar su lengua. Porque aunque es un miembro pequeño, si se fijan, hermanos, muchos de los problemas que entraron y muchos de los problemas que están, muchos de los problemas que en el futuro estén, es debido a la lengua. ¿Por qué? Porque tiene el poder de dirigir el curso de tu vida. Ahí está el punto. El rumbo de tu vida está estrechamente ligada al control que tengas sobre tu lengua. El tercer ejemplo, la chispa y el bosque. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero dice que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y esta parte creo que es la que todos nosotros debemos prestar muchísima atención. Hay una diferencia en esta ilustración, si se fijan. Hay una diferencia con respecto a las otras dos, contra el caballo y la navegación. En la ilustración del caballo y del barco, Santiago mostró que algo pequeño puede dirigir a algo grande. Pero aquí, en su tercer ejemplo, nos está diciendo que algo pequeño puede producir un enorme daño. Dice que así como una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque, una lengua sin dominio puede causar graves daños o una destrucción terrible. El punto, hermano, que una chispa parece insignificante. Es más, una chispa se la puede apagar con los dedos fácilmente de la mano, así. Pero cuando una chispa entra en contacto con un bosque seco, puede producir un incendio incontrolable. ¿Y saben qué pasa cuando hay un incendio así? Grandes árboles como robles, cedros, pinos, que tardaron años en crecer, pueden quedar reducidos a la nada. En poco tiempo, lo que tardó años quedó quemado y sepultado y sin vida. Todos los que miran las noticias van a darse cuenta que los grandes incendios no siempre empiezan con algo grande. La gran mayoría empieza por algo pequeño. Normalmente una chispa que fue ignorada. Y termina siendo un descuido fatal para todos. Ahora esta ilustración que te muestra. Te muestra una realidad espiritual clara. Una palabra puede producir consecuencias inimaginables. Hermano, hermana, los que están casados, los que no están casados, atiéndanme bien. Una palabra puede producir, una palabra con ira, mejor dicho, puede destruir una relación que duró años. Una pequeña mentira puede traer consecuencias inimaginables. Un comentario imprudente, fuera de lugar, puede llegar a causar una herida tan profunda dentro de una familia o inclusive una iglesia, una comunidad. Por eso Santiago dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Anatómicamente, si hacemos la comparación, la lengua es pequeña con respecto al cuerpo, pero dice que las consecuencias de la lengua son enormes.
como ya venimos diciendo, o puede servir para edificar, animar, traer gracia. Pero si está gobernado por un corazón pecaminoso, puede convertirse en un arma de destrucción masiva. Hermanos, no subestimen el poder de las palabras. Las palabras tienen poder, pero no en el sentido místico. Pero sí tienen el poder de bendecir y de generar mucho estrago. Por otra parte, el problema de la lengua no deben mirarlo como simplemente un problema de comunicación. Cuando hay un problema de lengua, tienen que mirarlo como un problema espiritual, lo que es. ¿Por qué, hermanos? Porque la lengua revela lo que hay adentro. ¿Se acuerdan que yo les dije que las obras revelan la fe que está en nosotros? Bueno, la lengua también revela lo que hay en tu corazón. Por eso se dice en Santiago capítulo 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Hermano, estas palabras son graves. Santiago no dice simplemente que la lengua puede causar problemas, sino que la describe. Miren la palabra que usa. Un mundo de maldad. Un mundo de maldad, lo que decimos, un mundo de maldad. Es decir, entonces, que al ser un miembro tan pequeño, puede convertirse en un medio por el cual se manifiestan muchísimos pecados que habitan en nuestro interior. Con la lengua se miente. Con la lengua se calumnia y se destruye una reputación. Con una lengua se siembra división. Con la lengua se alimenta el orgullo. Con la lengua se puede herir profundamente a una persona. Y con la lengua podés apagar el ánimo de alguien que necesita ser fortalecido. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 34. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el problema principal está en el corazón. Y lo que la lengua simplemente hace es revelar aquello que ya está gobernando en tu interior. Tantos versículos se me vienen a la cabeza como toda palabra ociosa será usada en tu contra y cosas así. Pero entiendan, hermano, de lo que está alojado en tu corazón es lo que va a gobernar. La lengua habla de lo que está alojado en tu corazón. Hay enojo, hay ira, hay rencor. Hay perversión en tu corazón. Eso va a ser una caja de resonancia. Y vas a terminar hablando de eso. Por eso Santiago dice que la lengua contamina todo el cuerpo. Porque una palabra pecaminosa nunca queda aislada. Hermano, si alguien te miente, la confianza queda destruida. Si alguien te hace un comentario malicioso y te va y te toca en el lugar que vos no querés que te toquen, donde te da un complejo, se rompe quizás una amistad por hablar de esa manera. Una crítica de alguien que viene con tanto orgullo puede herirte. Un enojo expresado por palabras. Y me refiero ahora a los matrimonios. Pueden dejar heridas y pueden arrastrar esas heridas. Por eso debes preguntarte, ¿qué están revelando tus palabras? ¿Qué es lo que está alojado en tu corazón? Pero fíjense que, hermano, Santiago redobla o profundiza más cuando dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermano, esto es una advertencia seria. Y atiendan, porque este es un libro de forma práctica para saber quién es creyente y quién no, ¿verdad? Pero no para que mire a los costados, sino para que mire adentro tuyo. Hermano, una lengua fuera de control no es un asunto pequeño delante de Dios.
Cuando usas tus palabras para generar sus obras, intrigas, dividir, para calumniar, para herir, para levantar falsos testimonios, realmente estás usando tu lengua contrario al carácter de Dios. Y en ese caso son más semejantes al enemigo que otra cosa. Y quieren que le digas algo. Una lengua sin refreno es una fe muerta. ¿Saben que el mismo Satanás es llamado en la escritura el acusador? Él usa la mentira y la destrucción. Por eso una lengua que no está sometida a Dios puede convertirse en un instrumento de maldad. Y miren lo terrible del caso de una lengua así. Toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y piensen, los animales más salvajes del mundo han sido dominados por los seres humanos. También en el Génesis, luego de la caída, dice que el Señor va a infundir un miedo en los animales para que realmente tengan ese freno contra los seres humanos. Quiere decir que el ser humano sigue subyugando la tierra. Pero todo eso ha sido dominado. Serpientes, seres del mar, se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Pero miren lo que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Hermanos, nosotros conseguimos llegar a la luna. Y quién sabe, en el futuro llegamos a Marte también. La tecnología es algo impresionante. Hemos conquistado áreas y áreas como seres humanos. Hemos abordado cosas en la creación, pero seguimos y seguiremos siendo incapaces en controlar con nuestras propias fuerzas la lengua. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué somos incapaces de gobernar con nuestra fuerza la lengua? Porque después de la caída hemos perdido el dominio perfecto de nosotros mismos. El pecado también afectó nuestra manera de hablar. Por eso Santiago no te dice, hermano, esfuérzate para hablar mejor. Es lo que te está mostrando, es la necesidad de una obra más profunda. Si tu lengua está descontrolada es porque necesitas una obra mucho más profunda. Necesitas que Dios transforme tu corazón. El hombre entonces puede controlar muchísimas cosas fuera de él, pero solo la gracia de Dios puede controlar o dominar sobre aquello que sale de él. ¿Ven eso? Nosotros podemos dominar muchas cosas externas, pero lo interno solamente lo podemos hacer por la gracia de Dios. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto. La lengua revela la condición del corazón. Versículo 9 al 12. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Sí, también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, imagínense lo que la lengua puede revelar entonces. Aquí podemos ver que la lengua, y se acuerdan cuando hablamos de las vidas divididas, la lengua lo que puede hacer es evidenciar una vida dividida. O sea, la lengua lo que puede hacer es mostrar una inconsistencia entre lo que crees y en la manera en que vives. Por eso dice, con ella bendices al Señor y Padre, y con ella maldices a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
y no tenés esa expresión con ella. Santiago lo que enfatiza es que con el mismo instrumento, o sea, la misma lengua, la misma boca, en un momento la utiliza para adorar a Dios y en otro momento para herir, despreciar o destruir a todos los seres humanos. Eso es una paradoja, es una contradicción. ¿Cómo es posible eso? El punto es que la lengua, hermano, fue creado para glorificar a Dios. Cuando un creyente canta, ora, predica, anima, cuando es agradecido, cuando bendice, cuando utiliza su lengua para aquello que Dios lo diseñó, está obrando bien. Pero fíjense que esa misma lengua que acaba de orar, cantar, escuchar la palabra, recién vamos a leer estos versículos, vamos a orar y cosas así, esa misma lengua puede convertirse en un instrumento de pecado cuando se habla con orgullo, petulancia, ira, mentira, crítica destructiva, desprecio, zozobra y cosas más. Santiago dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Y subraya en esta parte, hermanos, esto no debe ser así. Eso no debe ser así. La expresión es fuerte. Eso no debe estar presente. Con eso te está diciendo, no encaja algo. Esto que estoy viendo no encaja con la nueva vida que Dios ha producido en nosotros. ¿Cómo, hermano, puede una persona declarar amor y adoración al Dios Santo y al mismo tiempo usar su palabra para destruir a alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios? Y aquí no se trata entre escoger bendecir a Dios y hablar bien de los hombres. Lo que él está diciendo es que quien realmente honra a Dios, el que verdaderamente ama a su Señor aquí, también debe tratar correctamente a aquellos que son portadores de su imagen. ¿Se acuerdan lo que hablamos nosotros de no hacer acepción de personas entre el rico y el pobre y hay un miserable? ¿Por qué? Porque todas las personas fueron hechas a la imagen y semejanza de Dios. Por ende, es nuestra responsabilidad amarlas a las personas. Y la mejor forma de amar que tenemos es predicando el Evangelio, ciertamente. Pero también hay una parte donde habla de una necesidad de esa persona. Y nosotros tenemos que suplir esa necesidad cuando hay una necesidad vital, cuando una persona realmente está en una situación miserable. No podemos decirle las palabras que el Señor te bendiga, ve bien y que te sacies y te calientes y no sumar una acción. Y esas palabras que fueron buenas, pero fueron expresadas sin compromiso, finalmente terminaban en daño. Pero el punto aquí es, hermano, que si realmente honras a Dios, debes tratar correctamente a aquellos que llevan su imagen. No solamente no hagas acepción de persona en el sentido de acción, sino también habla bien de tus hermanos y no hables mal de las personas. Cuando desprecias al hombre, probablemente está olvidando que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, ¿acaso alguna fuente hecha, o sea, sale por una misma abertura, agua dulce y amarga? Una fuente produce según su naturaleza, ¿verdad? Así que no esperen encontrar agua dulce y amarga brotando del mismo lugar. Y usa otra comparación más fuerte todavía. ¿Puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Y es como decirte, ¿puede una orquídea dar una fruta de naranja? ¿O puede el pasto acaso darte un mango? La respuesta es evidente. No, porque cada árbol produce según su naturaleza y eso está en Génesis 1. Por ende, lo que sale de tu boca
revela lo que hay en tu corazón. Para finalizar, hermanos, quiero decirles que esto no es un problema simplemente de control de palabras. La verdad es que todos necesitamos un corazón transformado por Cristo. ¿Ven? Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Lo primero que te digo es, examina primero tu corazón y no examine la palabra de los demás. Creo que todos nosotros somos muy rápidos para escuchar la palabra equivocada de otros, pero somos muy lentos para examinar nuestras propias palabras. Santiago no te llama a controlar la lengua, sino a reconocer que nuestras palabras revelan lo que hay dentro de nosotros. Por eso la pregunta es, ¿estoy hablando correctamente? ¿Y qué revelan mis palabras? Una lengua orgullosa que se capta, ¿qué revela? ¿Qué tipo de corazón revela? Revela un corazón orgulloso. Y una lengua llena de ira y enojo, ¿qué revela que hay en el corazón? Una lengua que busca todo el tiempo dividir, ¿qué revela? Que debe crecer en amor. Hermanos, deben ir ante el Señor, como dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En segundo lugar, debes aprender a dominar tu lengua porque como vimos, puede dirigir, pero también puede destruir. Un pequeño freno dirige a un caballo. Un pequeño timón puede dirigir una gran nave, pero también una pequeña chispa puede incendiar todo un bosque. Entonces, fíjense acá en forma local, como vamos a decir, aquí para nosotros. Nuestras palabras en nuestra iglesia pueden mejorar nuestras relaciones interpersonales entre hermanos, pero a la vez también puede llegar a generar una división terrible. ¿Ven el peligro? Podemos bendecirnos uno a otro, pero podemos dividirnos unos a otros. Por eso quiero que te preguntes si tus palabras están guiando a otros a Cristo, si tus conversaciones traen gracia o heridas, o si estás usando tu lengua para edificar o destruir. El punto, hermano, que pecado es pecado y muchas veces nosotros creemos que los grandes pecados son aquellos que se pueden ver claramente. Pero aquí se te recuerda que también puedes pecar gravemente con algo tan pequeño como tus palabras. Todos nosotros por experiencia, digo yo, sabemos que una palabra bastó para destruir cosas de años. Entonces pregúntate cada vez que vas a hablar, ¿lo que voy a decir glorifica a Dios? ¿Va a edificar esto que estoy contando? Eso también tiene muchas raíces que podemos ir viendo, el chisme, la zozobra, eso. ¿Lo que yo voy a contar edifica al que me escucha? Y por sobre todas las cosas, hermanos, tomate unos segundos y decir, ¿es peor necesario decirlo? Tercero, no busquen después de escuchar esto simplemente cambiar sus palabras. Busquen a Cristo para transformar el corazón. Si ustedes hacen a la inversa y simplemente quieren tomar su palabra hoy, lo único que van a hacer es cambiar una forma, pero adentro van a estar podridos, que tarde o temprano eso va a llegar a salir. El punto es que vimos que el problema más profundo no está en la boca, sino en el corazón. Y tarde o temprano se va a evidenciar eso. Entonces, el problema no es que hablamos simplemente mal. El problema es que tenemos un corazón afectado por el pecado. Por eso
No es simplemente aprender técnicas de comunicación o esforzarse para hablar mejor o aprender la jerga de la iglesia. Bendiciones, hermano. Se necesita una obra más quirúrgica y profunda, algo a pecho abierto, a corazón abierto. Necesitamos una transformación del corazón. Recuerden, hermanos, la fuente somos nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos la fuente, entonces no podemos producir agua dulce y agua salada. ¿Y saben cuándo se produce agua dulce y agua salada? Cuando no hay un nuevo nacimiento, porque cuando Dios cambia tu corazón, tus palabras comienzan a reflejar ese cambio. Entonces, otra vez, ¿quieren saber cómo son salvos? Bueno, vas a ser, por medio de tus obras, se va a reflejar lo que la fe que hay dentro tuyo. Pero también por lo que hablas, se va a ver reflejado lo que está alojado en tu corazón. Solo cuando Dios cambie tu corazón, hermano, solo cuando Él cambie, vas a empezar a reflejar una nueva vida. Y mientras vos en tu propia fuerza, es como tratar de atacar algo que se está llenando, pero en algún momento ¡pah!, se va a romper y va. Vayan conmigo a Lucas 6:45. Miren lo que dice. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? ¿Qué saca de su corazón? Saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es tu fuente? En cuarto lugar, hermanos, les ruego que usen la lengua como un instrumento de gracia. ¿Saben que la lengua fue dada con propósito santo? Con la lengua adoramos al Señor. Con la lengua predicamos la palabra. Con la lengua animamos al cansado. Con la lengua consolamos al afligido. Con la lengua restauramos al caído. Con la lengua expresamos nuestro amor. Con la lengua edificamos a nuestros hermanos. Pero también con esa misma lengua podemos destruir todo eso. Por eso te ruego que, hermanos, no pienses simplemente qué es lo malo que debo decir. Y esto simplemente lo bajes a dejo de decir groserías. Haced esta pregunta: ¿qué palabras de gracia quiere Dios que pronuncie hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros por medio de la lengua? ¿Ven? Hermanos, en conclusión, algo tan chico puede dominar todo un cuerpo. Pero cuando hablamos de cuerpo, hablamos de conducta. Tu conducta es determinada por lo que hablas. Tantas peleas hubieron por el solo hecho de proferir palabras inadecuadas. Hermanos, roguemos al Señor, porque esta no es una solución donde hacemos una terapéutica. No. Debemos pedir al Señor una restauración del corazón y empezar a llenar el corazón con cosas distintas. Hay un versículo claro que dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y renovar el entendimiento significa llenar el corazón de Cristo para hablar de aquello que abunda en nuestro corazón. Hermanos, ruego al Señor que sea de mucha meditación para todos nosotros y que podamos pedir práctica, en poner en práctica esto. Amén. Vamos a orar.